Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al Salón del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz. El día de hoy nos encontramos reunidos para ser partícipes de la conferencia Reformas Legislativas y Corrupción en las Elecciones, la cual será impartida por el doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Los servidores públicos que integramos este órgano jurisdiccional local electoral nos sentimos halagados con su presencia a este magno y significativo evento, en el cual se disertarán temas de gran trascendencia, tanto para la sociedad civil como para los órganos jurisdiccionales. Uno de los mayores problemas del país es la corrupción, un cáncer que carcome la vida pública, privada y social, además que desprestigia a las instituciones, incluyendo desde luego a los organismos electorales. De ahí la importancia de profundizar sobre la corrupción en las elecciones, como tema de interés colectivo, así como las diversas alternativas para combatir este flagelo que lesiona el sistema democrático nacional. Dando seguimiento a nuestro programa, me voy a permitir presentar a los integrantes del Presidium que hoy nos honran con su presencia. Se encuentra con nosotros el doctor José Oliveros Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz. Agradecemos la presencia de los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Juan Manuel Vázquez Baraja y Roberto López Pérez. También agradecemos la presencia de la doctora Julia Hernández Hernández. Es para mí un gran privilegio presentar a ustedes a nuestro distinguido invitado de este evento, quien disertará hoy la conferencia Reformas Legislativas y Corrupción en las Elecciones, doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. A continuación, me permitiré dar lectura a su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Nivel 3. Ha recibido distintos premios y reconocimientos, como el Premio Anual Ignacio Manuel Altamirano en 1994 y el Premio Nacional de Periodismo en 2004. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y en la del Distrito Federal. Fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003. Consejero de la Judicatura del Distrito Federal de 2007 a 2008 y diputado federal de 2009 a 2012. Ha publicado diversos libros, entre los que destacan Partidos Políticos y Democracia Representativa, Crisis de Legitimidad y Democracia Interna de los Partidos Políticos, Transición Política y Reforma Constitucional en México, Una Constitución para la Democracia, Propuestas para un Nuevo Orden Constitucional, La Argumentación como Derecho, La Crisis del Sistema Electoral Mexicano, A propósito del Proceso Electoral de 2012, Las Pruebas y las Resoluciones Electorales, Poder Constituyente, Constitución y Cambio Democrático, entre otras. También es coautor de las obras Estudios Jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral, Estado de Derecho y Corrupción. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla investigación en Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, Derecho Electoral y Ciencia Política, entre otras materias. También es profesor de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y consultor jurídico independiente. Invitamos al magistrado presidente a ponerse de pie para ser partícipe en la fotografía oficial del evento. De este modo, cedo el uso de la voz al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Tiene usted toda nuestra atención. Muchas gracias
por la presentación. Muchas gracias al presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, al doctor José Oliveros. Gracias a los consejeros, a Juan Manuel del Instituto Electoral de Veracruz, al compañero consejero que me acompaña, a la doctora, a todos ustedes, personal de este tribunal o interesados en el tema electoral. Yo agradezco mucho esta invitación, porque creo que sí es conveniente reflexionar sobre los temas que se avecinan al inicio de este gobierno. Algunos de ellos, esos temas vinculados a la corrupción o al combate a la corrupción, temas para enfrentar la corrupción, que algunos de ellos suelen ser muy polémicos. Entonces quiero comenzar despejando algunas dudas que hay o que existen en el medio electoral y en el medio jurídico. Por ejemplo, comenzar por comentar la agenda legislativa del gobierno entrante y también después referirme a aspectos muy puntuales sobre corrupción, derecho electoral, sistema de partidos, para terminar con una reflexión en voz alta sobre las posibilidades de una futura reforma electoral en el país, ¿no? Y ver cómo desde esa reforma electoral los temas anticorrupción pueden ser abordados. Entonces déjenme empezar comentando lo primero, es decir, la agenda legislativa, los planteamientos que ha hecho el gobierno electo, futuro gobierno en funciones a partir del 1 de diciembre de este año. Creo que no podría empezar sin decir que lo que ocurrió el 1 de julio de este año fue un acontecimiento muy importante, muy trascendente en la vida política de México. Casi nadie esperaba una votación tan copiosa y una diferencia en votos tan grande como la que existió entre el candidato presidencial triunfador electo, el presidente electo, y los demás competidores, ¿no? Nadie se esperaba una votación a favor de Andrés Manuel López Obrador de más de 30 millones de votos. Nadie podía haber previsto la integración actual del Congreso de la Unión con las mayorías que tiene el partido triunfador. Pocos podrían haber predicho la situación de crisis en la que viven gran parte de los partidos políticos del país, algunos que eran hasta hace poco partidos políticos importantes, que pues pasaron a una condición de inferioridad política evidente. Creo que es el caso del Partido de la Revolución Democrática, un partido que está pues a punto de desaparecer. Sabremos si desaparece o no en el siguiente proceso electoral del 2021, si logra mantener su registro, o partidos que fueron poderosísimos en la historia de México, como el Partido Revolucionario Institucional, pues que tiene una presencia en las cámaras del Congreso de la Unión bastante precaria en relación con la fuerza política que tuvo anteriormente, o la conmoción que existe hoy en día al interior del Partido Acción Nacional por sus diferencias internas. Entonces, lo que vivimos el 1 de julio fue un acontecimiento electoral muy importante, único en la historia política reciente de nuestro país, que yo creo que ese acontecimiento por sí mismo exige de una interpretación adecuada por parte de los que nos dedicamos a la ciencia política o al estudio del sistema electoral o del derecho electoral. El gobierno electo dice, por ejemplo, representar
no solamente un cambio en el gobierno, un cambio de partido en el gobierno, sino dice expresar una transformación mucho más importante que un simple cambio gubernamental. Se habla de la cuarta transformación, de un cambio de régimen, ¿no? Si tomamos en serio estas palabras, un cambio de régimen, y vamos a los conceptos de la ciencia política, ¿qué es un régimen y qué implica un cambio de régimen, ¿no? Un régimen político, como ustedes saben, es el conjunto de instituciones, de reglas que permiten el acceso al poder político, reglas que determinan el ejercicio del poder político y reglas que también establecen los mecanismos de control al poder político. Entonces, un régimen tiene que ver con el poder político y las formas en las que expresa o se manifiesta ese poder político, cómo se accede al poder, cómo se mantiene en el poder un partido o un dirigente político, cómo ejerce el poder ese dirigente o ese partido político y cómo es limitado el poder de ese dirigente o de ese partido político. Los politólogos, cuando hablan de régimen, pues distinguen entre regímenes democráticos y regímenes no democráticos. Regímenes no democráticos, que son, por ejemplo, los regímenes autoritarios, los regímenes totalitarios, los regímenes sultanistas, en fin, otro tipo de regímenes o regímenes no democráticos. Y los regímenes democráticos consisten fundamentalmente en pues sostener que se accede al poder mediante procesos electorales que deben ser libres, limpios, transparentes, equitativos, en donde los contendientes en los procesos electorales deben gozar de condiciones equitativas o de igualdad de oportunidades en la competencia electoral y en donde además las instituciones del Estado permitan la garantía de los derechos humanos. Eso es un régimen democrático. Se accede al poder a través de elecciones, esas elecciones deben tener ciertas características de libertad, de simetría, debe haber entre los contendientes igualdad de oportunidades y una vez que se está en el poder, este poder se debe ejercer garantizando plenamente o fehacientemente los derechos fundamentales. Y desde luego quien está en el poder en un régimen democrático está sujeto a una serie de controles y límites al ejercicio del poder público y del poder político. Es verdad, como sostienen el presidente electo y los seguidores del presidente electo, que estamos en la posibilidad de un cambio de régimen. Formalmente, México es un régimen democrático, formalmente. Cuando ellos hablan de un cambio de régimen, ¿en qué están pensando? ¿Cuáles son las transformaciones políticas, económicas, sociales, para hablar de un cambio de régimen? ¿En qué consiste ese cambio de régimen? Parece que existe al respecto, existe una suerte de especulación o una gran especulación sobre lo que implicaría el cambio de régimen. Si ya somos un régimen democrático, ¿qué tipo de régimen? ¿A qué tipo de régimen aspira Morena y los dirigentes de Morena? Si ya somos un régimen democrático. A menos de que supongan ellos que no hemos vivido en un régimen democrático. Si ellos suponen que no hemos vivido en un régimen democrático, entonces sí se podría hablar de un cambio de régimen porque lo que se piensa es construir un régimen democrático. Pero si pensamos que estamos dentro de un régimen democrático, ¿en qué consistiría ese cambio de régimen? Bueno, si vivimos ya en un régimen democrático, a mí no me cabe duda de que cuando hablan de la cuarta transformación y del cambio de régimen, lo que nos están diciendo es que quieren una profundización en los mecanismos, en los instrumentos, en las reglas de acceso, de permanencia, de ejercicio y
y de control del poder político. Y creo que es así, esa es la lectura que le están dando a la realidad política de nuestro país. Es verdad que algunos de ellos pueden sostener que México no ha sido un régimen democrático, pero la mayor parte de ellos sostienen que vivimos en un régimen democrático imperfecto, pero vivimos en un régimen democrático. Entonces, la cuarta transformación, el cambio de régimen, a lo que aspiran ellos, a lo que señalan ellos, como desideratum, como proyecto, como propuesta, es una transformación política, institucional, jurídica, social y económica que plantee o que logre, que permita conseguir una democracia más auténtica. Es decir, voy a ir desmenuzando esto del cambio de régimen. Si hablamos de democracia, pues no concentrarnos exclusivamente en la democracia electoral, sino pensar también en otras formas de democracia, en la democracia directa, participativa, en la democracia comunitaria, en la democracia deliberativa. Y creo que esto está a la vista, ¿no? Cuando el gobierno electo plantea las consultas ciudadanas, más allá de la discusión sobre su legalidad o sobre su pertinencia, lo cierto es que nos está diciendo que ciertas decisiones fundamentales en la vida de la sociedad nacional no pueden, esas decisiones, plantearse solamente en términos electorales, es decir, cada 3 años o cada 6 años, cuando los ciudadanos son convocados a votar, sino que hay decisiones fundamentales, megaproyectos, por ejemplo, o políticas públicas que exigen de la participación de los ciudadanos, la autorización de los ciudadanos mediante los mecanismos de democracia directa o participativa. Entonces, creo que decir que la democracia participativa va a tener un peso más importante que la democracia electoral, o tan importante como la democracia electoral, pues sí implica un cambio de régimen. En México las decisiones principales en el país pues se han dado a través de formalmente de la vía electoral, ¿no? Se vota al gobernante y ese gobernante asume el poder y estando en el poder, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, toma las decisiones. Esa es una forma de ejercer el poder. Ahora el gobierno electo está proponiendo otra forma, no en sustitución del mecanismo electoral, pero sí como complemento del sistema electoral, otra forma de adopción de decisiones. Nos está diciendo muchas de las decisiones en el futuro gobierno no estarán en manos exclusivamente de la autoridad gobernante, sino que esas decisiones se pondrán a consideración de la sociedad para que la sociedad determine si cierta política pública, si cierta ley se aprueba, se autoriza o no se autoriza. Pues esto puede implicar un cambio de régimen. En México tenemos a nivel federal, previsto desde el año 2012, a nivel constitucional, los mecanismos de democracia participativa, 3, la iniciativa legislativa ciudadana, la candidatura independiente y la consulta. Como saben, pues estas 3 figuras previstas a nivel federal que se desarrollaron mediante legislación secundaria en el 2014, son figuras de democracia participativa que han sido muy precarias, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, aspirar a una candidatura independiente no es algo sencillo, ¿no? Sobre todo las candidaturas más importantes, la candidatura presidencial o las candidaturas a los gobiernos estatales. Son candidaturas que se obtienen después de cumplir una serie de requisitos, requisitos gravosos, difíciles de satisfacer, y que no es una figura al alcance de todos, ¿no? Es una figura difícil de conseguir.
Las iniciativas legislativas ciudadanas, las iniciativas de ley ciudadanas, pues es otra figura de democracia participativa también que no ha tenido gran éxito o gran desarrollo o materialización en la vida política y social de México. ¿Y qué decir de las consultas? Donde las consultas que se intentaron legalmente, constitucionalmente, pues no han prosperado, porque no han pasado el filtro de constitucionalidad que le corresponde asumir de acuerdo al artículo 35, fracción octava de la Constitución, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el nuevo gobierno electo nos dice, yo quiero que esas figuras, o deseamos que esas figuras de democracia directa y participativa tengan un papel, un rol muy importante. Hoy me comentaba el magistrado Oliveros que qué pensaba yo acerca de una futura reforma electoral. Bueno, como estudioso, como interesado, como ustedes en el tema, le digo, bueno, sí, sería interesante una reforma electoral. Pero bueno, lo puedo entender eso desde el punto de vista teórico, abstracto. Pero si me preguntan, ¿el gobierno electo de México está interesado en los próximos meses en aprobar una nueva reforma electoral? La respuesta es no, no está interesado en una reforma electoral, por lo menos no inmediata, no en el corto plazo. Yo le contestaba al magistrado Oliveros que si había una reforma electoral, esta reforma electoral se iba a plantear pues a finales del año 2020 o principios del 2021, ¿no? Y si hay una reforma electoral, pues será para tenerla lista para el proceso electoral intermedio. Pero yo no veo una reforma electoral antes del 2021, es decir, salvo esta, que se preparara antes del proceso intermedio. ¿Qué es lo que yo sí veo? Bueno, lo veo porque lo ha declarado y lo ha dicho. El presidente electo hoy en la mañana, que venía rumbo a Jalapa, oyendo las noticias, le comentaba a Carmen Aristegui que él está muy interesado en una reforma constitucional al artículo 35, fracción octava, en materia de consulta. Entonces, sí va a haber reformas políticas, pero no en materia de derecho electoral, no en materia de democracia representativa, sino las reformas políticas constitucionales que ocurran en los próximos meses en nuestro país tendrán que ver con la democracia participativa o democracia directa, tendrán que ver con la consulta, con el referéndum, con la revocación de mandato. Es decir, estamos hablando de otro discurso político, no es el discurso habitual de una reforma electoral tras otra reforma electoral, sino es un discurso político en donde se plantea, muy bien, reformas electorales las habrá en su momento, pero esas reformas electorales van a venir acompañadas por otro tipo de reformas políticas que no son estrictamente electorales, sino que pertenecen al ámbito de la democracia directa, participativa, deliberativa, comunitaria, que pertenecen a otros ámbitos. Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más podemos observar sobre el cambio de régimen? Muchos abogados en el país están muy inquietos, porque bueno, si pensamos, el gobierno electo habla de la cuarta transformación, entonces esto debe significar seguramente, como en las tres históricas transformaciones previas, que esa transformación va a venir acompañada por un proceso constituyente. Cuando se habla de cuarta transformación, ¿por qué se habla de cuarta transformación? Porque bueno, se supone que hubo una primera transformación que permitió la vida independiente de nuestro país, a partir de los documentos constitucionales de principios del siglo XIX, el Acta Constitutiva, la Constitución del 24, la segunda transformación, la de la Reforma, que entrañó la aprobación de la Constitución del 57, la tercera transformación, la Revolución Mexicana, que inició en 1910, y la aprobación de la Constitución del 17. Y esta es la cuarta transformación, por lo menos en el discurso así se señala. Entonces, si es una cuarta transformación, mente jurídica, pues debe existir, acompañando a esa cuarta transformación,
debe estar acompañada por una nueva constitución. ¿El gobierno electo promoverá una nueva constitución? Podría hacerlo, porque tiene números de legisladores en las cámaras, no la mayoría calificada de 2/3 partes, pero sí tiene una mayoría absoluta por sí o con la coalición de partidos, tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores, y podría convencer a otros partidos para arribar a la aprobación de una nueva constitución. Sin embargo, el presidente electo pues no está defendiendo, por lo menos en este momento, la idea de una convocatoria a un Congreso Constituyente y la aprobación de una nueva constitución. Tal vez, dependiendo de las circunstancias políticas, tal vez después del 2021 o antes del 2021, pues se decida convocar a un proceso constituyente para discutir un nuevo texto constitucional. Pero en el corto plazo no se avisora un nuevo texto constitucional. Podría darse en el transcurso de este sexenio, del gobierno entrante, esa discusión, si es oportuno o no convocar a un Congreso Constituyente y aprobar un nuevo texto constitucional. Entonces, es otro tema a considerar. Un aspecto también muy interesante, que es inquietud de juristas, de abogados en todo el país, es si el presidente electo estaría interesado en promover una profunda reforma a la Constitución para establecer, por ejemplo, un tribunal constitucional. Esa es una preocupación de los abogados y de las abogadas. No es una preocupación del presidente electo. El presidente electo no ha pensado, por lo menos hasta este momento, en sus declaraciones públicas ante los medios, en un tribunal constitucional. Entonces, tantas preocupaciones que tenemos como abogados, pues no son las preocupaciones del presidente electo. ¿Cuáles son las preocupaciones del presidente electo y del gobierno entrante? Pues como ustedes saben, no las voy a simplificar, pero pues quiero decirles que son otras preocupaciones. Son otras preocupaciones que no caben a veces dentro de nuestra lógica formal de abogados. Sí caben, pero no del todo, ¿no? Por ejemplo, una de sus preocupaciones más importantes fue la de tener en los estados de la República no representaciones, plurirepresentaciones a través de diversos delegados de cada dependencia federal o entidad federal, sino contar con un representante único en un estado, lo que se ha llamado el superdelegado o la superdelegación. ¿Por qué quiere eso el presidente electo? ¿Qué está detrás de eso, no? ¿Por qué quiere un representante del gobierno federal, uno solo, en cada entidad federativa, con muchos poderes, con posibilidad de administrar o de entregar millonarios recursos vía participaciones y aportaciones federales a los estados? ¿Por qué se piensa en un superdelegado? ¿Qué busca el presidente electo con esa propuesta de superdelegado? Propuesta que, por supuesto, ya jurídicamente es una realidad o casi una realidad, porque se ha aprobado la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces se pensó en un superdelegado. ¿Qué busca, no? Los críticos del presidente electo dicen, pues busca con ello concentrar el poder, centralizar el poder en el presidente de la República, tener una persona, un delegado, que va a ser contrapeso a los gobernadores. Alguien habla de vulneración al sistema federal, a la autonomía o soberanía de los estados. Pero desde el lado del gobierno electo se dice, bueno, este es un mecanismo primero para ahorrar recursos, porque en algunos estados había más de 50 delegados. Además de ahorrar recursos presupuestales, pues se trata de ser más eficaz en la interlocución con los gobernadores, con las gobernadoras de los estados de la República,
necesitamos una interlocución más eficaz con el gobierno federal vía esa figura de superdelegado. Vean, un tema pues de ley secundaria, diríamos los abogados, que no estaba en las preocupaciones de ninguno de nosotros. Cuando se piensa en la cuarta transformación, si fuera, por ejemplo, estoy en un salón de clase y encargáramos un ensayo, ¿y usted qué propondría en la cuarta transformación o qué entiende por cuarta transformación? Nadie hubiera propuesto, seguramente de los asistentes, ni yo mismo, debo decirlo, pues aprobar la figura de un superdelegado como el que está ahora contemplado en el artículo 17 bis, o que se contemplará en el artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Otra cosa muy importante con la que nos ha desconcertado a muchos el presidente electo, y que será pronto materia de una reforma constitucional, nada menos que a 13 artículos de la Constitución, es la introducción o materialización o reutilización de la categoría jurídica Guardia Nacional, ¿no? Entonces, habrá una Guardia Nacional para enfrentar los problemas de inseguridad de nuestro país. Y se crearán, como dice el presidente electo, 266 áreas o cuarteles o áreas de atención, 266 en todo el país, ¿no? Para la atención de los temas de seguridad. Entonces, la agenda legislativa implica modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear esos superdelegados, para crear de nueva cuenta una Secretaría de Seguridad Pública. Otra ley que se está discutiendo en el Congreso, que seguramente esta semana estará aprobada, es la ley de la Fiscalía General de la República, una ley que también ha sido motivo de muchas discusiones sobre si efectivamente la Fiscalía tendrá la autonomía o no. Otra futura reforma a la Constitución va a ser en materia de fuero, para limitar o eliminar el fuero a los altos funcionarios del país, incluyendo al presidente de la República. La ley que ya se aprobó, tan polémica, de las remuneraciones a los servidores públicos federales, reglamentaria del artículo 127 de la Constitución, esta ley que topa los salarios máximos de los funcionarios federales en nuestro país, y otras cosas que han sido materia de discusión pública, que no se han aprobado, por ejemplo, iniciativas que pues, han sido suspendidas, como la iniciativa para reducir las comisiones bancarias por 3 años, ha sido suspendida esa iniciativa. Iniciativas que son polémicas en el ámbito del Poder Judicial, para los cambios de adscripciones de jueces y magistrados federales, para que estén cierto tiempo, 6 años, en un distrito o en una circunscripción judicial, y rotarse por el país. Y en materia política, pues la que yo observo como una preocupación inmediata es esta reforma al artículo 35, fracción octava de la Constitución. Entonces, como ustedes pueden observar, el paquete jurídico o la propuesta jurídica del gobierno electo no es un paquete jurídico muy ambicioso, parece no ser ambicioso, pero sí lo es. Por ejemplo, esta propuesta de reforma a 13 artículos de la Constitución para crear, bajo las condiciones que se está planteando, una Guardia Nacional, pues sí implica una modificación en los esquemas del poder en México, porque consiste en darle un papel político y jurídico muy importante a las Fuerzas Armadas. Ustedes me pueden decir si ya lo tenía. Bueno, sí, lo tenía de hecho, pero ahora lo va a tener de jure y lo va a tener reconocido desde la Constitución. Es decir, las Fuerzas Armadas tendrán un papel muy importante en la correlación política, de fuerza política en nuestro país. Y esto es muy importante. La propuesta de superdelegados, bueno, que ya no es propuesta, que es
ahora ya realidad jurídica, pues también implica un cambio en la correlación de fuerzas o de fuerza política dentro del esquema federal mexicano. Entonces, es algo también importante que va a incidir en la manera de relación entre los gobernadores o los estados y la presidencia de la República. La propia ley de la Fiscalía, que para muchos es insatisfactoria porque no concede autonomía efectiva a la Fiscalía General de la República, veremos cómo va a funcionar, cómo va a operar en los hechos, pero puede ser algo muy importante en la vida política del país. Ahí hay una vertiente electoral respecto a la FEPADE, ¿no? Veremos cómo actúa la FEPADE, el tipo de recursos tanto presupuestales como atribuciones jurídicas que tendrá la nueva FEPADE para enfrentar el tema de los delitos electorales. Entonces, aparentemente pueden parecer reformas poco importantes, pero yo creo que serán de gran envergadura y de gran influencia e impacto político, como por ejemplo, reforma en materia de consulta. Se habla de distintas cosas, vamos a ver cómo queda al final redactada la Constitución en el artículo 35, fracción octava. Pero si las consultas van a poder realizarse permanentemente, porque hay una propuesta de que haya una consulta una vez al año, pero si no es así, si la consulta va a poder celebrarse permanentemente, y si, por ejemplo, a nivel federal, en lugar de promoverla o tener el 2% del listado nominal del padrón, como actualmente está previsto, la puede promover un 0.5% del listado nominal del padrón electoral, pues quiere decir que va a ser una figura muy importante y que muchas de las decisiones trascendentes en este país serán sometidas a consulta para que los ciudadanos decidan. Voy a poner un ejemplo para que ustedes vean la trascendencia de la consulta. Voy a también cometer una infidencia. Hablando con el magistrado Oliveros, hoy en el desayuno, cuando llegué, que me invitó a desayunar, me preguntaba, oiga, me dice, ¿y qué cree que vaya a pasar con el tema de la ley de remuneraciones y el Poder Judicial? ¿Qué, los ministros de la Corte no harán nada? ¿Los magistrados del Poder Judicial de la Federación no harán nada? ¿Los jueces de distrito? No, le dije, sí, de hecho están haciendo cosas, ¿no? Circulan ya en redes sociales, en internet, proyectos de amparo. Hemos sabido que algunos magistrados han pedido, por ejemplo, el apoyo a abogados, no solamente mexicanos, sino extranjeros, para que planteen el caso ante instancias de derechos humanos, tanto del sistema interamericano de derechos humanos como del sistema universal de derechos humanos. Bueno, hasta ha trascendido lo que algunos de sus abogados quiere cobrar por llevar el asunto, ¿no? Hay un abogado costarricense que parece que está cobrando $3 millones por llevarle el asunto a los magistrados y jueces federales. Bueno, hay esos rumores, ¿no? Yo no sé si sean ciertos, simplemente lo señalo como rumores, pero eso se dice. Lo que sí me ha llegado a mi correo es un proyecto de amparo que plantean promover algunos jueces y magistrados federales respecto a la disminución de sus retribuciones. Entonces me dice, ¿usted qué cree que va a pasar? Bueno, creo que va a pasar lo que todos pensamos, o puede pasar lo que muchos de nosotros pensamos, que va a existir un conflicto entre el Poder Judicial y el futuro gobierno. Ese es un escenario. Otro escenario es que al final los magistrados y jueces pues acepten las nuevas realidades y digan, nos conformamos y vamos a ganar todos 108,000 pesos al mes o menos de esa cantidad, y se acepte esa nueva realidad. O puede existir un tercer escenario en donde la consulta puede ser muy importante. Una consulta en donde, si se vuelve el asunto muy litigioso, el presidente electo o cualquiera de los sujetos legitimados, incluyendo los ciudadanos, para promover una consulta, lleve el tema a la consulta ciudadana
¿Está usted de acuerdo, ciudadano, de que los ministros de la Suprema Corte obtengan estas retribuciones? ¿O los magistrados federales? ¿Qué creen que va a pasar en la consulta? Entonces las consultas van a volverse, o van a transformarse, o van a ser un instrumento de gobernabilidad, de funcionamiento del gobierno muy importante, muy importante. Entonces, un simple tema como ese de la consulta puede transformar o puede cambiar profundamente la vida política, económica, social de nuestro país. Claro, eso dependerá de ver, de que analicemos en su momento, pues hasta dónde se van a permitir las consultas, qué materias van a ser permitidas por las consultas, cuántos ciudadanos pueden promover las consultas, cuándo la consulta será vinculante o cuándo no será vinculante, qué intervención tendrá la Suprema Corte, si la va a tener como hasta ahora o ya no la va a tener en el procedimiento de consulta. Veremos cómo queda eso, ¿no? Como también el cambio tan importante que puede implicar en la vida social, política, jurídica, la presencia de una Guardia Nacional. Si esto lo apreciamos desde la visión de los que señalan que la Guardia Nacional implicará la militarización del país, bueno, eso expresará una realidad política muy diversa a la que estamos acostumbrados a observar en nuestro país. Y no me refiero solo por el impacto que esta Guardia Nacional vaya a tener en la limitación o reducción de la inseguridad, de la violencia o del crimen organizado, sino ustedes imagínense el poder que van a tener esas 266 comandancias de la Guardia Nacional distribuidas en todo el país, contrapeso al poder de los alcaldes, contrapeso al poder de los gobernadores, contrapeso al propio poder de las autoridades electorales. Van a tener un papel muy importante, por supuesto en el sistema electoral lo van a tener. La tarea que realizaban, por ejemplo, custodiando los paquetes y los depósitos electorales en los procesos, las Fuerzas Armadas o la policía, esa tarea seguramente la van a tener ahora, o la va a tener la Guardia Nacional, ¿no? Entonces imagínense el gran papel jurídico, político, social, económico que puede desempeñar esa Guardia Nacional, como la figura de los superdelegados en las entidades federativas y su contrapeso a los gobernadores, o como, vamos a ver cómo funciona, no lo sabemos, el desempeño que vaya a tener a futuro la Fiscalía General de la República. Es verdad que lo que les estoy planteando son temas de curiosidad, ¿no?, de inquietud, más que temas de certezas, porque ni yo mismo sé, bueno, ni creo que el presidente electo lo sepa, ni ninguno de sus colaboradores, cómo van a ir operando en los hechos cada una de estas reformas y cada una de estas instituciones que se están creando. Un tema, paso ya a la parte final de mi exposición, un tema muy importante tiene que ver con el asunto de la corrupción. Aquí también hay muchas cuestiones polémicas. El día de ayer o antier, el presidente electo señaló que iba a haber perdón para los responsables de actos de corrupción previos al 1 de diciembre del 2018, lo que ha provocado mucha inconformidad y muchas protestas. Es decir, el presidente electo parece que está protegiendo, o algunos dicen pactó con el PRI, con el gobierno de Peña Nieto, para no perseguir a los responsables de actos de corrupción previos al 1 de diciembre. ¿Será cierto? Bueno, es una hipótesis. Él ha dicho hoy, por ejemplo, en ese programa, en esa entrevista con Carmen Aristegui, no sé si la escucharon, en la mañana, él señalaba que lo que no quiere es vivir en el conflicto, y que ese conflicto en la investigación de los casos de corrupción le impida gobernar, le impida que sus proyectos
a favor de los adultos mayores, de los jóvenes ninis, pues esos proyectos que él tiene de gobierno, programas sociales, no se vean realizados. Él le decía a Carmen Aristegui, es que si me dedico a perseguir los actos de responsabilidad penal o administrativa del pasado, de Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón o de Peña Nieto, lo que voy a lograr es desestabilizar al país y no voy a lograr gobernar ni cumplir con mis obligaciones como gobernante. A mí me parece el tema interesante. ¿Qué creo yo? ¿Que habrá un borrón y cuenta nueva? ¿Que habrá un punto final, como él dice, un punto final? No, yo creo que no. Yo creo que desde luego, porque él también establece esa posibilidad, esa puerta abierta, dice, bueno, si hay una presión social, de nuevo la consulta, si hay una presión social, si existen elementos de prueba, si por ejemplo el juicio al Chapo Guzmán en Nueva York aparecen pruebas y elementos para juzgar a responsables, esos responsables tendrán que ser juzgados y llevados a los jueces. O casos que estén pendientes actualmente, pensemos en el caso Odebrecht, por ejemplo, entre otros. Pero esos casos tendrán que desahogarse por la vía ministerial o por la vía judicial. Entonces, eso del borrón y cuenta nueva no es tan tajante, no es tan blanco y negro. Yo pienso que sí tendrá que atender algunos casos muy importantes del pasado, si existen las pruebas, si existe la presión social, esos casos tendrán que ser atendidos. Pero veremos cómo son atendidos. ¿Cómo debemos entonces, y aquí es donde quiero terminar con esta reflexión, cómo debemos entender la corrupción? Cuando él o su gobierno electo plantean el tema anticorrupción, ¿cómo lo están observando? ¿O cómo interpreto yo? Es mi interpretación. ¿Cómo interpreto que lo están observando? Porque la corrupción puede ser vista de distintas formas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una fórmula, no sé si la conocen ustedes, la fórmula de la corrupción de Robert Klitgard, que es una fórmula que explica la corrupción y la forma también de atenderla. La fórmula de Robert Klitgard dice: corrupción es igual a monopolio en la decisión, más discrecionalidad en la misma, menos rendición de cuentas. Entonces quiere decir que si enfrentamos la corrupción a partir de la fórmula de Robert Klitgard, tendríamos que destruir estos elementos que dan lugar a la corrupción. Klitgard dice: existe corrupción porque hay autoridades o factores reales de poder que tienen el monopolio en la decisión. Entonces, lo que hay que buscar es que ninguna autoridad, empezando por el presidente de la República, ningún factor real de poder o poder formal tenga monopolio en las decisiones. Desde luego que no exista, decía Klitgard, discrecionalidad, reducir los márgenes de discrecionalidad de las autoridades y obligar a todas a la rendición de cuentas. Esa es la fórmula de Klitgard. Hay otras fórmulas de la corrupción más interesantes. Hay una que dice: corrupción es igual a poder sin controles, más impunidad, menos participación ciudadana. Entonces, aquí ¿cómo se atiende a la corrupción? Limitando el poder, combatiendo la impunidad y maximizando la participación ciudadana. ¿Cómo estará pensando la corrupción y la lucha contra la corrupción el equipo de AMLO? Bueno, por lo que he podido observar en los medios de comunicación y en las declaraciones del propio Andrés Manuel, él más bien piensa la corrupción en términos de redes. Hoy, por ejemplo, en esa entrevista con Carmen Aristegui, explicaba que si se combatiera en México eficazmente la corrupción, dice él, no alcanzarían las cárceles, ni habría juzgados suficientes para procesar a los responsables de la corrupción. Esto significa que la corrupción está en todas las estructuras
administrativas, políticas, institucionales del país. Él decía en la mañana, bueno, si revisamos el sistema educativo, hay corrupción. Si revisamos el sistema de salud, existe corrupción. Si vamos a las policías, existe corrupción. Si vamos a las Fuerzas Armadas, hay corrupción. No hay institución exenta de corrupción. Entonces, ¿cómo enfrentar la corrupción? Tal vez en lo que están pensando, me imagino que en lo que están pensando, es en desarticular las redes de la corrupción. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace unos días, porque me lo comentaron, espero que no haya personas vinculadas a ese gremio, me enteré de cosas que yo no sabía respecto a un área gubernamental. Me refiero a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad tiene alrededor de 100,000 empleados en todo el país. De esos 100,000 empleados, o casi 100,000 empleados, el 99.8% de los empleados, casi todos, no pueden ser, todos son sindicalizados, forman parte del sindicato. No se puede contratar a nadie o despedir a nadie o cambiar de adscripción a nadie o sancionar a alguien en la Comisión Federal de Electricidad si no es con el visto bueno del sindicato. Esa fuerza tan descomunal del sindicato de CFE, desde luego, ¿qué propicia? Pues enormes casos de nepotismo. Hay familias enteras dentro de la CFE, como en otras áreas del poder público en México, por ejemplo en el poder judicial, federal o local. Nepotismo, ¿no? Profundo nepotismo. ¿Qué más existe en la CFE? Por esa fuerza sindical, pues designaciones de funcionarios importantes en la CFE que no tienen el perfil adecuado, o sea, designaciones incorrectas por no cumplir los méritos o los perfiles técnicos o profesionales adecuados. Basta estar bien con la dirigencia sindical para ser nombrado gerente en la CFE o tener un cargo importante en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, si quieren atender la corrupción en CFE, saben que hay un problema con el sindicato. Claro, desde luego eso tiene una implicación desde los derechos humanos, ¿no? Social y política. ¿Por qué? Bueno, ¿qué va a decir el sindicato? Son las conquistas de mis convenios colectivos, estamos hablando de derechos laborales, no se puede dar marcha atrás en los derechos laborales de los trabajadores. Ahí hay un problema. Otro problema que tiene la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, es que la energía eléctrica se produce, no crean que a partir de la nada, ¿no? Su fuente es la energía hidráulica, eólica, en fin, pero fundamentalmente en el caso mexicano la energía eléctrica se produce vía el gas, se produce vía el combustóleo, es decir, hidrocarburos, y los hidrocarburos son fundamentales para producir energía eléctrica. Pero ¿qué pasa en la Comisión Federal de Electricidad? Que hay una empresa que es la que provee de la energía de hidrocarburos a la Comisión Federal de Electricidad. Es una empresa no pública, es una sociedad anónima, que es la proveedora casi exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. Quiere decir que esa empresa casi que tiene la exclusividad en la provisión de la energía de hidrocarburos para generar energía eléctrica, pues tiene un monopolio. Esa empresa privada, esa SA, no está sujeta a controles de la Auditoría Superior de la Federación, no rinde cuentas, no es sujeto de transparencia, sujeto obligado de la transparencia, es decir, no es sujeto de control por responsabilidades administrativas, vende el gas o el combustóleo al precio que quiera. Desde luego que ahí hay un problema con esa empresa. ¿Qué otros problemas hay? Bueno, muchos más. Por ejemplo, la reforma energética
Ustedes saben, de 2013, constitucional en materia energética, cambió la naturaleza jurídica de Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Antes eran organismos descentralizados, ahora son empresas productivas del Estado. Pero no se trató solamente de un cambio de nombre, sino también de un cambio en el estatus jurídico, en la naturaleza de estas instituciones, porque los poderes, por ejemplo, de las autoridades fiscalizadoras de la Auditoría Superior de la Federación respecto a Comisión Federal de Electricidad o a Pemex son menores, esas atribuciones de fiscalización, que respecto a otras dependencias y entidades de la administración pública. Entonces, hay problemas interesantes que deben ser atendidos en esa área de la energía. Entonces, yo creo que ese es el tema, es decir, análisis y diagnósticos muy concretos sobre cada una de las áreas. ¿En dónde está el problema? En CFE pues está el problema en el gran poder del sindicato, en el gran poder que tiene esa empresa privada, sociedad anónima, que le vende el gas y el combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad, está en el cambio de naturaleza jurídica de organismo descentralizado a empresa productiva del Estado. Bueno, ese ejemplo de CFE ahora lo traigo al ámbito electoral. Y en materia político-electoral, que es el tema de la conferencia además, de lo que no he hablado. ¿Y dónde están los problemas de corrupción? ¿O dónde pueden estar? ¿Dónde están? Ustedes que están en el mundo electoral, pues piensan que pues los problemas están, por ejemplo, en materia de fiscalización a los partidos, a los candidatos, pues el partido que no reporta lo que recibe o lo que gasta, que los informes son incompletos, el candidato que celebra mítines y no los reporta a la autoridad, o partidos que reciben donativos que no consignan en su contabilidad. En eso consiste en buena medida el trabajo, por ejemplo, del INE, cuando fiscaliza partidos y candidatos, en revisar todo eso, en revisar, sí, bueno, el informe de gastos de campaña o el informe ordinario es un informe que se ajusta a la realidad, si el partido acompaña o el candidato las facturas del gasto, si las facturas reúnen los requisitos fiscales, si los proveedores del partido están en el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral, si hubo gasto excesivo por parte del candidato o del partido a partir de las revisiones que realiza el propio INE, ¿no?, enviando a funcionarios de la Unidad Técnica de Fiscalización a observar las campañas o las precampañas de los partidos. Y pueden pensar algunos funcionarios del INE o del Tribunal Electoral o de los tribunales electorales en el país, de muy buena fe, no digo que de mala fe, que están enfrentando la corrupción. Pero la corrupción electoral, la verdad, está ahí, la corrupción política. Yo modestamente pienso que no. Que desde luego ahí, qué bueno que se haga ese trabajo. Hace unos días oí al presidente del INE, al doctor Lorenzo Córdoba, diciendo que, y no lo dudo, creo que sí, tiene razón, que uno de los sistemas de fiscalización más completos del mundo a los partidos es el sistema de fiscalización mexicano. Sí lo creo. Creo que es un sistema muy complejo, muy vasto, donde la autoridad electoral tiene mecanismos para revisar informes de ingresos, de gastos, de partidos y de candidatos, mejor que lo que se hace en otras partes del mundo, aún de democracias consolidadas. Eso yo no lo pongo en duda, pero me pregunto si efectivamente ahí está el problema de la corrupción electoral. Y yo creo de manera muy modesta que no. Pienso que, como ustedes saben, y bueno, lo han dicho otras personas antes que yo y lo han dicho mejor, que existe pues algo que se aprecia en los procesos electorales municipales, estatales, federales: desvío de recursos públicos, mucho desvío presupuestal de recursos públicos municipales, estatales, federales, pues para fines electorales.
¿no? Este Estado, en administraciones pasadas, para no hablar de la actual, se ha caracterizado por eso, ¿no? Cómo se desviaban recursos públicos para fines electorales. Y la autoridad electoral tiene competencia para revisar el ejercicio del gasto municipal, estatal y federal. Pues no. ¿Cuál es la autoridad competente para revisar el ejercicio del gasto? Las auditorías superiores, estatales y la superior de la federación. Pero la autoridad electoral no puede verificar, no puede revisar el gasto, el ejercicio del gasto de los municipios, ni de los estados, ni de la federación. Y a través de los presupuestos públicos y del desvío de los presupuestos públicos, pues ejercen muchos recursos que de manera ilícita se desvían a las campañas políticas. Entonces, desde luego que si queremos enfrentar el problema de la corrupción electoral, tiene que haber una respuesta jurídica, institucional, para enfrentar, para atender ese problema. ¿Qué se va a hacer electoralmente para que los municipios, los estados, la federación no desvíen recursos de sus presupuestos a las campañas, a las precampañas, a favor de determinados candidatos? Porque todos los partidos lo hacen, sin importar la ideología, ¿no? Ese es un problema. Otro problema muy grave, pues tiene que ver con el tema del financiamiento. Yo creo, ¿no?, ese es mi punto de vista, con el financiamiento privado. No me refiero al financiamiento privado lícito, sino al financiamiento privado ilícito, al que violenta los topes de financiamiento privado, al que no se reporta. Sabemos que hay grandes cantidades de financiamiento privado. Algún financiamiento privado podría provenir del propio crimen organizado, que no es reportado, pero también de empresarios, ¿no?, que es el origen además de la corrupción política y pública en México. ¿Por qué los empresarios aportan a las campañas? Bueno, una pregunta que todos ustedes se han hecho, tanto compañeras como compañeros, mujeres y como hombres. ¿Por qué aportan los empresarios a las campañas? ¿Porque simpatizan con una ideología, con una propuesta? No, participan en las campañas, como sabemos, porque esperan que ese candidato triunfe en las elecciones, encabece un gobierno, y cuando sea gobierno, pues les otorgue contratos, permisos, autorizaciones, concesiones. Entonces, tenemos que hacer también algo importante respecto al financiamiento privado. Hay muchos académicos y muchas voces en los órganos electorales del país que no desean la derogación del financiamiento privado, pero yo creo que es importante por lo menos dar ese debate. Yo estoy a favor de la derogación del financiamiento privado porque desde mi punto de vista es una de las causas más importantes de la corrupción electoral y de la corrupción política en nuestro país. Ese es otro tema. Como ustedes ven, estos dos temas, estos simples dos temas, pues tienen que ver, que no son simples, ¿no?, el desvío de recursos públicos con fines electorales y el empleo del financiamiento privado para corromper la vida pública del país, son temas que tenemos que afrontar. Pero en las propuestas que yo he escuchado en materia electoral, para cuando se dé la reforma en el 2020 o en el 2021, pues no están sobre la mesa. Yo no he escuchado, por ejemplo, a ningún consejero, no del Instituto de Veracruz, sino del Instituto Nacional Electoral, o consejera, o un magistrado de la Sala Superior diciendo: tenemos que discutir el tema del financiamiento privado, tenemos que discutir el tema del desvío de los recursos presupuestales para fines electorales, cómo controlar, qué atribuciones debe tener la autoridad electoral. Por el contrario, yo oigo que dicen: no, tenemos que tener menos competencias, que nos quiten por favor todo eso de las quejas, que eso lo vean los tribunales electorales, no queremos tener competencia en materia de quejas, ¿no?, porque nos impide ser el árbitro electoral, y eso lo dicen continuamente. Entonces creo que así como ese análisis tal vez pues no muy profundo que acabo de hacer en materia de fiscalización de partidos y de campañas,
es el análisis que tenemos que hacer sobre cada una de las áreas del poder público en México, ¿no? Para poder enfrentar el tema de la corrupción. Desde luego que el tema de la corrupción no se va a resolver con una fiscalía anticorrupción o teniendo magistrados anticorrupción. El tema de la corrupción es mucho más complejo. Le preguntaba yo al magistrado Oliveros en la mañana también la suerte que había corrido la Constitución del Estado de Veracruz. Por ejemplo, en facultades de control gubernamental del Congreso al Ejecutivo local. ¿Qué tan fuertes, qué tan sólidas son las facultades de control del Congreso local al gobernador? Por ejemplo, las facultades del Congreso para rechazar que el gobernador contrate deuda que comprometa las finanzas públicas del Estado. O cuántas cuentas públicas, igual sí, muchas, ¿no?, han sido rechazadas por el Congreso local. Seguramente a los alcaldes sí se las rechazan, pero no sé si a los gobernadores también. ¿Y qué consecuencias jurídicas existen por la no aprobación de la cuenta pública de un gobernador o un alcalde? ¿Va el gobernador a la cárcel? ¿No va a la cárcel? ¿Hay inicio de procesos penales? Entonces, por ejemplo, en el ámbito legislativo es fundamental revisar el asunto de los mecanismos de control del legislativo al ejecutivo, sobre todo en materia presupuestal, de cuenta pública, de deuda pública. También en el ámbito legislativo es muy importante. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser diputado, ¿no? Algunos dirían, bueno, y no lo diga, no esté tan orgulloso de eso. Y yo me daba cuenta, yo era de un grupo parlamentario muy minoritario, y cuando fui diputado, y me daba cuenta que se aprobaban, un día sí y un día no, reformas a ciertas leyes en materia de salud, leyes en materia de la empresa cervecera, leyes en materia de industria farmacéutica. Y cuando comencé a preguntar por qué se aprobaban tantas reformas a esas leyes, pues me enteré que eran empresas cabildeadoras o despachos de cabildeo que pues presionaban a los legisladores, a veces con argumentos, a veces de otra manera, para que se aprobaran esas reformas legales. Eso quiere decir que si en México no revisamos el tema del cabildeo en el Congreso y en otros poderes públicos del país, pues ese tipo de prácticas y de presiones, a veces indebidas, se van a dar dando. Y el Poder Legislativo va a seguir aprobando normas y disposiciones a favor de esos intereses en juego. O una reflexión, ya con esto termino, una reflexión final que hacíamos en la mañana con el magistrado doctor Oliveros, sobre el sistema constitucional mexicano y legal, pues está diseñado para la corrupción. Voy a hacer una reflexión con usted. Esto no lo he dicho yo, se lo escuché, ni lo dijo el magistrado Oliveros. Esto se lo oí yo por primera vez a un magistrado español, que algunos de ustedes seguramente lo han leído, que se llama Perfecto Andrés Ibáñez, que es de Jueces para la Democracia, una asociación de jueces y de magistrados españoles. Él comentó en una conferencia cómo el Poder Judicial entra al esquema de corrupción. Aquí van a decir que estoy llevando agua a mi molino, pero lo creo fervientemente. ¿Cómo logra? ¿Por qué el Poder Judicial suele ser, no solamente en México, sino en todos los países, aún en los más democráticos, un poder que, aunque realice adecuadamente su labor, pues garantiza el statu quo? ¿Por qué? ¿Por qué el Poder Judicial no promueve transformaciones profundas en el sistema? Me van a decir, sí las promueve. Ahí está la resolución del caso Rosendo Radilla 912/2010, y yo les podría contestar, bueno, también ahí está el 293/2011, y en fin, ¿no? Va para adelante y luego va para atrás. ¿Qué pasa? ¿En dónde está el punto clave? Ese es un elemento importante en la designación de los magistrados,
es una tesis que yo he compartido, ¿no? Pero creo que también está en que es un poder. Fíjense, antes de esto de la austeridad republicana, de la ley de remuneraciones, ¿cuáles eran o cuáles han sido los funcionarios mejor pagados del sistema constitucional mexicano? Los integrantes del Poder Judicial. ¿Para qué se les paga tan bien? ¿Por qué tienen tantas prestaciones? Bueno, porque las piden, ¿no? Las exigen y queremos esto y queremos aquello. Y siempre están exigiendo más cosas, porque trabajan mucho, porque corren riesgos y necesitan un bono de riesgo. Aquí no sé si los magistrados tienen un bono de riesgo. En el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, de la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reciben mensualmente un bono de riesgo, como algunos jueces y magistrados federales en materia penal, ¿no? Porque los pueden, de riesgo. Entonces, de riesgo. Los del Superior de Justicia, que resuelven casos civiles y penales, de justicia ordinaria, no de crimen organizado. ¿Por qué? ¿Por qué están tan bien pagados? ¿Por qué reciben tantas prebendas y tantas prestaciones, comparado con lo que reciben los del legislativo, que también están bien pagados, pero no tanto como en el Poder Judicial? ¿Por qué? Para garantizar su independencia, para no incurrir en actos de corrupción. Pues sí, son explicaciones que habría que probarlas empíricamente. Yo creo que es para hacerlos partícipes del statu quo. Se les paga también para que acepten el statu quo, para que no deseen cambiar el statu quo, porque el statu quo les beneficia. Entonces, si transforman demasiado el statu quo, puede que el statu quo deje de beneficiarlos. Entonces, es un mecanismo de corrupción, para que sean conformistas, para que acepten las cosas como están. Claro, que trabajen mucho, que saquen todas las sentencias en tiempo y en forma, que no tengan rezago. Todo eso está muy bien, pero todo eso es también para conservar las bases del sistema político. Entonces, yo creo que ese es el tipo de cosas en las que tenemos que pensar, que reflexionar y desde luego someter a debate. Yo no digo que las aceptemos acríticamente, todas las propuestas del gobierno entrante. Todo lo del gobierno entrante debe ser sometido a crítica ciudadana, a crítica académica, a crítica política. Sé que el papel de un tribunal electoral no es eso, ¿no? Un tribunal electoral pues debe dictar sentencias en tiempo y en forma, pero bueno, como ciudadanos y en el ámbito académico, todo lo que nos proponga el gobierno electo debemos someterlo a crítica, porque algunas cosas pues no son aceptables. A mí, por ejemplo, lo digo sinceramente, eso de la Guardia Nacional, como se está pensando, me parece muy grave, porque aunque dicen que se va a revisar dentro de 3 años, se va a evaluar la pertinencia o no de mantener la Guardia Nacional, a mí me parece un mecanismo de militarización de jure, ¿no? Era de facto, ahora es de jure, permanente en el país. Y al permitirles la permanencia a los militares de jure en el sistema constitucional, después no lo van a querer abandonar, van a quedarse ahí y van a ser un factor político y constitucional determinante en la vida futura del país. A mí me genera mucha angustia, me preocupa mucho ese tema de la militarización. Claro, yo que soy un simple ciudadano, ¿no? Un académico, no creo que me tomen en cuenta para cambiar esa decisión, creo que así viene, pero hay otras cosas que se plantean que tienen un sentido, que a veces el sentido pues puede ser muy doloroso. Por ejemplo, el tema de la austeridad republicana, ¿no? Pues a nadie nos conviene que nos paguen menos, nadie quiere ganar menos, y seguramente nos tenemos que ajustar a esa realidad, pero yo creo que hay que encontrarle el sentido, porque, por ejemplo, en los amparos, que ya se lo mandé al magistrado Oliveros, el que me están mandando, para que se los mande a todos, en los amparos se insiste en esas ideas que ustedes expresaron, es que debe salvaguardarse nuestras prestaciones y nuestros salarios para que no se vulnere la independencia judicial, y en fin, los argumentos habituales que conocemos la mayor parte de nosotros. Entonces, todas estas medidas
tienen un sentido, y tienen un sentido, creo yo, relacionado con los mecanismos anticorrupción. Creo que una de los ejes fundamentales del nuevo gobierno de los próximos años va a ser el eje anticorrupción, pero no entendido como lo pensamos habitualmente los abogados. Cuando nos dicen anticorrupción, ¿en qué pensamos nosotros? En contralorías, no sé, aquí está la contralora, ¿no? O estaba, la saludé hace rato, en contralorías, en la unidad de enlace, en transparencia, en rendición de cuentas, en sanciones, así lo pensamos, pero ese no es el esquema, estamos equivocados, ese no es el esquema, o no solo eso es parte del esquema anticorrupción, pero no es exclusivamente ese el esquema anticorrupción. Tenemos que ir a los diagnósticos de las instituciones, del sistema jurídico, del sistema constitucional, para encontrar las causas de la corrupción y saber cómo enfrentarlas adecuadamente. Pues muchas gracias por esta invitación y estoy a la orden acerca de cualquier comentario o observación, magistrado. Muchas gracias. Agradecemos la excelente intervención del doctor Jaime Fernando Cárdenas con la exposición Reformas legislativas y corrupción en las elecciones. A continuación, el doctor José Oliveros Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, entregará un reconocimiento a nuestro distinguido invitado en testimonio de su participación en la disertación de la conferencia. Muchas gracias. Antes que nada, pues felicitar a nuestro disertante el día de hoy por tan amplia exposición. No se los comenté al principio, pero bueno, aprovecho esta oportunidad también para decirles que fue mi profesor de argumentación jurídica en el posgrado de la UNAM. Entonces, imagínense ustedes la multitud de temas que abordó el día de hoy y aparte las disciplinas que maneja en otros ámbitos. Entonces, creo que también nos debe una conferencia sobre el tema específico electoral, como señaló, un análisis profundo, y ojalá que tengamos la fortuna de tenerlo de nuevo en Veracruz. Doctor, es un placer para el tribunal, para quienes trabajamos aquí, para quienes nos acompañan, los señores consejeros integrantes del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, que están presentes, pues de verdad con esa calidad que tiene, no solo de académico, sino de quien ha ejercido en la práctica, tanto en los órganos jurisdiccionales desde el punto de vista administrativo, en el Consejo de la Judicatura, en la administración electoral como consejero electoral nacional, así como en la praxis política que puede tener una experiencia legislativa. Entonces, me parece que esta visión multidisciplinaria es lo que ha enriquecido de manera notable su exposición de esta mañana, de esta tarde, y por tanto, pues tiene nuestro pleno agradecimiento, doctor. Permítame entregarle a continuación, a nombre de los magistrados que integramos este tribunal, un reconocimiento al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia como ponente en la conferencia Reformas legislativas y corrupción en las elecciones, impartida en las instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz el día 21 de noviembre de 2018. Gracias. Muchas gracias. El Tribunal Electoral de Veracruz agradece a todos los presentes su asistencia y atención. Especialmente agradecemos la asistencia de los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Mabela Ceret Hernández, Quintín Antardo Garnes Escandón, Roberto López Pérez, Juan Manuel Vázquez Barajas, y también agradecemos la presencia de la doctora Julia Hernández García por acompañarnos. Muy buena tarde a todos. Gracias. Un gusto, doctor.